Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, amables amigas y amigos, seguimos con la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y que tuviera verificativo en el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz en Tepic, Nayarit. Les vamos a presentar las conclusiones de la Mesa 5 con el título El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. Al terminar esta mesa de trabajo, seguiremos con la ceremonia de clausura en la que participaron el presidente Pedro Enrique Soto y los magistrados Raúl Gutiérrez Agüero y Rafael Pérez Cárdenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quienes acompañaron al magistrado Manuel González Oropeza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para dar por concluida esta 9ª mesa sobre justicia constitucional, el magistrado González Oropeza destacó que es necesaria la armonización de las normas locales, federales y las establecidas por los tratados internacionales para dirimir los conflictos de tal manera que todos los involucrados resulten favorecidos. Fue de esta manera que se dieron por concluidos los trabajos de esta 9ª mesa redonda. Quédese con nosotros. Y ahí estaría, yo creo, y con esto termino, la ventaja o el rasgo positivo de considerar que las constituciones locales forman parte de ese bloque o parámetro nuevo de constitucionalidad. Eso le abriría la puerta o validaría el que los congresos locales y las jurisdicciones locales pudieran bordar nuevos desarrollos para los derechos humanos, haciendo subir esos mínimos que están en la Constitución a cada vez estándares mayores. Claro, en la inteligencia, insisto, de que las constituciones locales no podrían, así como tampoco pueden los tratados internacionales, derrotar las restricciones constitucionales. Esto es, esas normas de la Constitución que están previstas no como mínimos, sino como topes o máximos o límites, ¿verdad? Entonces, yo creo que se ganaría mucho para el constitucionalismo local admitiendo esta nueva realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Carlos Emilio, por esta interesante participación. Y bueno, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. No han llegado ninguna a la mesa.
¿Será porque ya alcanzó el hambre? No, ¿verdad? Bueno, si no hubiera, me queda muy claro que la exposición que han tenido tanto el doctor Juan Manuel como el magistrado Carlos Emilio han sido muy claras. Y quisiera pedirle al magistrado Pedro Antonio Enrique hiciera entrega del reconocimiento para quienes han sido los ponentes en esta mesa. Muchas gracias. Creo que hemos cerrado con broche de oro la jornada de hoy. Seguimos con la clausura y para mí es un verdadero honor entregar este reconocimiento a nuestro amigo magistrado Carlos Emilio Arenas Batis. Muchas felicidades, Carlos. Muchas gracias. Desde luego, nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Juan Manuel Acuña. Muchas gracias, Juan Manuel. Felicidades. Y a quien ha moderado brillantemente esta mesa, al magistrado Ismael González Parra. Muchas gracias. Muchas gracias. Le solicitamos amablemente conserve sus lugares para dar paso a la despedida y clausura de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional. Agradecemos esta tarde que nos acompañen en el Presidium las siguientes personalidades. Nos acompaña de la Sala Constitucional Electoral el magistrado Rafael Pérez Cárdenas. Nos acompaña el magistrado Ismael González Parra. De igual forma, nos acompaña el magistrado Raúl Gutiérrez Agüero. Agradecemos la presencia del magistrado José Miguel Madero Estrada. Se encuentra también con nosotros el presidente de dicha sala, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto. Especial agradecimiento merece la presencia del magistrado Manuel González Oropesa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, tenemos la intervención a cargo del magistrado Rafael Pérez Cárdenas. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Pues realmente es para tratar de hacer algunas reflexiones respecto de la jornada de estos 2 días y ver a tanto joven aquí, ver a académicos, ver a autoridades jurisdiccionales, realmente lo hace a uno pensar el gran esfuerzo que se ha logrado con la celebración de este tipo de mesa redonda. Y con todo lo que se ha expuesto estos 2 días, en estas 5 jornadas de trabajo, y un poco reflexionando también lo que decía el maestro Manuel González Oropesa el día de ayer, pues no me imagino la presencia de tanto joven con información respecto de qué pueden hacer las entidades federativas en materia constitucional, de derecho constitucional, de justicia constitucional. Por más que pueda uno esforzarse con el trabajo académico de la universidad, quienes hemos estado en la cátedra, la verdad es que hace 10 años, maestro, era difícil poder encontrar tanta información que hoy el internet, los medios electrónicos han generado, pero lo más importante, el interés de los jóvenes y el interés de los investigadores
de tener a la mano estos medios informativos y estos medios de control. A hoy, la verdad es que si un día de estos, como nos ha pasado a todos en nuestras oficinas o en nuestras casas, se nos va de pronto la luz y estamos trabajando un documento, yo creo que se vuelve uno al caos y uno empieza a ponerse nervioso. Si tiene el no break, pues a tratar de salvaguardar el documento que está uno trabajando y de inmediato pues a esperar que regrese para seguir en la investigación, en el trabajo. Pues ya es difícil prender un quinqué, prender una vela, bueno, ya ni siquiera un reflector para andar buscando un libro que por ahí en alguna biblioteca puede uno conservar y abrir y encontrar información sobre esta materia. Y esto es lo que ha generado esta dinámica que, impulsada desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomada y vista con la mejor de los ánimos por las entidades federativas en donde han sido seleccionados. La verdad es que en el particular caso de Nayarit pues es una distinción, y es una distinción porque seguramente la primera sede obedeció a esa reforma fundamental que en el año 2000 se recibió en el estado de Veracruz para incorporar esta materia también como competencia para los estados. Y bueno, queda mucho camino por andar, diría yo, y como decía el maestro Acuña, pues esto es nuevo, esto está recién nacido. Si tenemos una constitución que se ha basado en las constituciones españolas y ha tomado la matriz de las constituciones del 24 y del 57, y esto hoy con esta reforma, y como lo decía ayer el magistrado Carrasco Daza, con las ausencias que debieron haber venido acompañada a esta reforma, al artículo primero, pues seguramente falta mucho por construir. Y yo realmente me siento muy satisfecho de seguir viendo a los jóvenes que, pues obviamente como todo, entran, salen, pero siempre están aquí permanentes, siempre están en los eventos del Poder Judicial, siempre están en los eventos académicos de sus universidades, como también lo están nuestros jueces, nuestros compañeros de trabajo, nuestros secretarios de estudio y cuenta. Yo agradezco y no tengo otra forma más que de expresar un gran beneplácito porque se ha celebrado esta 9ª mesa redonda en esta entidad de Nayarit, que bueno, apenas se está construyendo también en estos 4 años de ejercicio del control constitucional. Creo que hemos recibido una excelente respuesta de los justiciables, de los operadores, y seguiremos esforzándonos todos los magistrados para responder a este gran esfuerzo del legislador. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación, tendremos en la voz del magistrado Pedro Antonio Enrique Soto un mensaje de despedida. Sí, muchas gracias. Vamos a despedir espléndidamente esta semana como lo hemos hecho. Yo quiero reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su presidente, el magistrado José Alejandro Luna Ramos, y desde luego a quien es el conductor de esta jornada, de este ejercicio en Nayarit, a nuestro amigo, a nuestro querido maestro, don Manuel González Oropesa. También reiterar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento también al trabajo extraordinario que realiza el Centro de Capacitación Electoral, a su director, al doctor Carlos Báez, y a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible que se desahogara exitosamente esta jornada en Nayarit. Reconocer también a todo el equipo de trabajo del Poder Judicial de Nayarit, que
desde la etapa previa de preparación de esta jornada y durante el desahogo de la misma, ha permitido que los errores, solo ellos sabrán los que ocurrieron, pero en nuestro caso todo ha salido en las mejores condiciones. Agradezco también la presencia de las y los ponentes que se dieron cita en Nayarit desde el día de ayer y de hoy, que sin duda alguna nos han dejado reflexiones profundas y tareas pendientes por realizar, en las que habremos de conducir nuevas reflexiones para seguir abonando a la consolidación de la justicia constitucional y particularmente a la conducción de la justicia de las entidades federativas. Quiero hacer una especial mención a las y a los jóvenes estudiantes de Derecho y reiterar algo que he dicho en varios foros. Me parece que hoy en día ser estudiante de Derecho es un gran privilegio. Es un gran privilegio porque está viviéndose una gran revolución jurídica en donde el conocimiento, la tarea de aprendizaje del futuro abogado está como un disco nuevo recién salido de Office Depot. El problema lo tenemos nosotros, las generaciones que nos hemos formado bajo una tradición distinta, donde hay necesidad de resetear el disco, primero de aprender a desaprender para luego reescribir el disco, y ese es un verdadero problema. Por eso mi especial reconocimiento a quienes muy pronto habrán de hacer realidad y habrán de lograr que esta rueda que empieza a querer rodar pueda agarrar el rumbo más importante. Por eso yo celebro mucho la presencia hoy y a estas horas de este viernes de las alumnas y alumnos de la carrera de licenciados en Derecho. Desde luego a los jueces, a las señoras juezas, a las y a los magistrados que nos han visitado a Nayarit, mis compañeros magistrados del Poder Judicial de Nayarit, nos sentimos muy honrados de que se hayan dado el tiempo para estar aquí. A los medios de comunicación, a todas y a todos, muchas gracias, maestro, eternamente agradecidos de que Nayarit haya sido sede de este importante foro. Estoy seguro que seguiremos reflexionando y lo más importante, lo dije ayer en la inauguración, seguramente hemos despejado dudas, pero creo que si después de esta jornada salimos con más dudas, la mesa redonda fue todo un éxito. Muchas gracias a todos. Le pedimos al magistrado Manuel González Oropesa dé el mensaje de clausura. Bueno, pues ya son casi las 3 de la tarde y todavía están ustedes aquí, despiertos e interesados. Yo creo que esta mesa redonda ha sido un total éxito, no solamente por las cuestiones numéricas. Fíjense ustedes que tenemos registrados 230 asistentes a esta mesa y esta mesa se ha discutido temas de gran actualidad, de gran profundidad, con plena libertad. Como ustedes han visto, ha habido posiciones encontradas. A ustedes depende tomar la opinión que más consideren conveniente. Y ¿por qué? No sé si se hayan preguntado, ¿por qué el Tribunal Electoral está organizando estas mesas? Bueno, déjenme decirles que los tribunales electorales protegemos los derechos políticos del ciudadano. Y Hans Kelsen, en su ensayo sobre la democracia, manifestó que los derechos políticos es la suma de todos los derechos. Pensemos un minuto. Sin derechos políticos, todos los demás derechos fundamentales se verían afectados. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. La dictadura es el enemigo número 1 de los derechos fundamentales. Y las elecciones libres y democráticas son el aliado más completo de una sociedad libre, de una sociedad con derechos. Y es por eso que un tribunal electoral que se dedica
a la protección de los derechos políticos, se preocupa porque en el entorno electoral se den este cúmulo de libertades fundamentales. Por eso es que el Tribunal Electoral, por lo menos desde el 2006, nos hemos ocupado de organizar, con la ayuda siempre de aliados importantes, como en este caso del Poder Judicial del Estado de Nayarit, estas mesas anualmente. Las mesas fueron 5, donde ustedes presenciaron cuál ha sido el impacto del caso Radilla en las constituciones locales, no nada más en el expediente varios de la Suprema Corte, sino en las constituciones locales. ¿Cuál ha sido, y sobre todo en esta última mesa se ha resumido brillantemente el entendimiento del principio pro persone a través de las leyes y de las reformas constitucionales? Hemos visto un diálogo entre los sistemas normativos de los pueblos originarios de México, la asimetría que hay en el desarrollo y la problematización de nuestros estados del sur con la relativa tranquilidad del noroeste, donde no hay estas cuestiones problemáticas o controversias en los pueblos originarios. Pero sobre todo hemos reflexionado que los derechos humanos son el objetivo de distintas jurisdicciones y competencias. Antes los derechos humanos en un principio y sobre todo los derechos políticos estaban relegados. Ninguna autoridad les prestaba el menor caso y ahora parece que ya los derechos políticos y los derechos humanos están acumulando jurisdicciones y competencias de distintas autoridades. Tenemos que hacer ese desarrollo de manera ordenada, de manera constitucional y legal, y por eso que esta mesa creo yo que ha cumplido su función. Hemos en suma descubierto la otra constitucionalidad de México. Es una constitucionalidad que es más amplia que la federal, porque son 32 constituciones, que tiene mayor potencialidad que la federal, porque define lo que es un régimen interior que la Constitución Federal no lo define, pero que debe estar definida en las constituciones estatales, que establece más derechos que la Constitución Federal, que establece nuevas instituciones jurídicas. Es todo un proyecto profesional el que se desarrollen las nuevas constituciones estatales en nuestro país. Y en todas hay un sistema de justicia constitucional. A pesar de que solo 22 estados adopten la justicia constitucional, pero fíjense ustedes que son en todas donde hay una justicia constitucional mínima, que yo diría que es la máxima, la justicia electoral. Todos los estados tienen justicia electoral y la justicia electoral es en el fondo justicia constitucional, porque los principios electorales están plasmados en la constitución de cada estado y la federal. Es una constitución o es una justicia constitucional. Por ello ha quedado claro que los estados merecen su propio sistema de justicia constitucional, adecuado a sus pluralidades, porque el control constitucional interno de los estados es variado y depende de su desarrollo histórico. Los medios son diversos, hay concentrados y desconcentrados. Concentrados como en Chihuahua, donde los jueces al descubrir o al tener un agravio de inconstitucionalidad lo someten ante el Supremo Tribunal. Pero hay desconcentrados como el de Coahuila, en donde cada juez ejerce su opinión respecto de la constitucionalidad que se le somete a su jurisdicción. No obstante, pocos estados enfatizan la protección de derechos humanos. Generalmente todos se concentran en el control dogmático de la Constitución, las competencias, las controversias constitucionales, las acciones de constitucionalidad, pero son pocos todavía los que incorporan protecciones de derechos fundamentales en el control constitucional interno, y uno de ellos es Nayarit. La omisión legislativa es una materia en desarrollo propio de las constituciones locales, así como los derechos indígenas.
se preguntaba sobre la regulación de los derechos indígenas en la Constitución Federal. Pues hay poco, es el principio constitucional, pero en realidad los derechos indígenas deben de corresponder a cada estado, fijar las peculiaridades de sus propias comunidades indígenas. Hay tribunales colegiados, salas constitucionales y hay tribunales unitarios constitucionales. O sea, hay una diversidad muy amplia dentro de este desarrollo constitucional. Creo yo entonces que gracias a todo esto ha sido un éxito, gracias a su presencia y su participación ha sido un éxito, y esto renueva para que continúen estas mesas redondas en los años por venir. Un aplauso para todos ustedes, ya son las 3 de la tarde, ya nos podemos ir. Sí, con este aplauso clausuramos. Gracias. Muy prácticos. Vámonos. Gracias. Al contrario. Oiga, maestro, no. Gracias. Agradecemos su asistencia a los miembros del Presidium y a todos ustedes por asistir a la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.